Corrillos Televisión presenta Los Reyes Magos. Los mejores analistas debaten sobre los temas controvertidos de la política. Los Reyes Magos. Dirige Juvenal Bolívar. Bueno, amables televidentes de Corrillos, yo quisiera estrecharles a todos ustedes un fraternal y caluroso saludo y agradecerle a Juvenal Bolívar que nos dé la oportunidad de hacer programas tan importantes, tan interesantes, de opinión, como este programa de los Reyes Magos, que se transmite los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y hoy, pues, vamos a estar acá con las personas que habitualmente nos acompañan. Juvenal Bolívar, quien es quien dirige el programa. Hoy hemos hablado de que nos acompañará en la medida en que pueda el Coronel Blanco, como así lo hemos venido señalando, que es una persona que obedece a criterios del departamento de Santander, como quiera, que ha vivido aquí durante los últimos 30 años y que ha venido generando opinión, visitando las regiones para sus cosas en el futuro, y que a quien yo saludo de manera muy especial porque va a ser una de las personas con las cuales vamos a estar en este programa. Coronel Rafael, mi doctor, muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Pues hacía falta venir acá, he estado un poco ocupado, ahora 8 días no alcancé a llegar a la grabación, al programa, pero bueno, estamos aquí otra vez, muy agradecido con esta oportunidad que nos da Corrillos, los Reyes Magos, para brindar mi humilde opinión. Muchas gracias, Freddy, estar acá con ustedes en esta mesa de trabajo. Bueno, opiniones muy válidas que nos da usted, coronel, como también como es abogado, como yo, y como un dirigente que casado con barranqueña. Sí, señor. Y sin barranqueño no digamos mejor digan barranqueño, y a mí me suena mucho más el barranqueño. Yo quiero mucho Barranca Bermeja porque pues yo iba a esa región allá sin mucho apremio, en épocas duras, y la queremos mucho porque es como el corazón de Colombia, digamos, en materia industrial, y más con todo esto que ve uno en la prensa nacional hoy de la refinería y de lo que está pasando con el petróleo en Colombia. Y tenemos entonces a otra persona con el cual permanentemente estamos, estamos pendientes de él genera opinión. A partir de lo que él dice, como lo hacemos también en este programa los viernes, se nos genera opinión para toda la semana. Y entonces nuestro compañero Garzón, muy importante, Freddy, porque el denunciante es el denunciante. ¿Cómo es? Muchísimas gracias, doctor Rafael Horacio, por esta invitación. Un saludo especial a usted, Coronel Blanco, y por supuesto a cada uno de nuestros seguidores que están aquí en este gran programa de opinión política que se genera desde los estudios de Corrillos. Entonces, un saludo especial, y vamos hoy a hablar de temas de interés regional y nacional, y por supuesto un local que también lo vamos a tocar. Muchas gracias. Bueno, pues esos temas es lo que hay, Dios mío. Esto hay para dar y reventar en programas de opinión, en opiniones que hoy están en cabeza de todo el mundo, en el candelero, diría el doctor José Luis Mendoza, esos temas. Y como tal, entonces, lo invito, Freddy, a que arranquemos para ir opinando de esos temas que usted quiere, y lógicamente temas del orden regional y temas del orden municipal, digamos, o con amigos del orden municipal. Hay que decirle a los amigos de Corrillos que tenemos 3 temas especiales, ¿no? Uno va a ser el tema de todo lo que ha pasado con el acontecer del magnicidio de Miguel Uribe y cuáles van a ser las implicaciones políticas de ese magnicidio. Ese es como la es segunda parte. Un tema nacional que va en la segunda parte. Otro tema regional,
que se viene hablando mucho sobre estos días es el peaje de la Mesa de los Santos. Entonces vamos a hablar de esos temas desde nuestra visión, de nuestra perspectiva, pero hay un tema especial que vamos a hablar en este momento que tiene que ver con el conocido caso Vitalogy, que usted, doctor Rafael Horacio, conoce muy bien y sé que también el coronel lo pudo haber conocido. Este tema que tenía que ver con la supuesta manejo de residuos sólidos en Bucaramanga, lo que comúnmente llamamos basura, que en una primera etapa se condenó a Rodolfo Hernández en ese entonces. Rodolfo Hernández pues ya no está acompañándonos en vida, pero él fue condenado en una primera instancia. Se conoció otra condena también de ese mismo proceso, de lo que comúnmente llamamos Vitalogy, pero aquí es lo que yo quiero hacer una observación, cómo la justicia a veces falla y uno no sabe por qué falla de esa manera, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque ese mismo proceso que fue en el que condenaron a Rodolfo, condenaron también a otras personas que hacían parte de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga. El proceso tuvo que dividirse porque Rodolfo Hernández en ese entonces fue senador de la República y el proceso subió a la Corte Suprema de Justicia. Entonces el proceso que se llevaba en Bucaramanga continuó mientras él dejó de ser senador, el proceso volvió, pero se dividió, uno por un lado y otro por otro lado. Resulta, coronel, que en el proceso que llevaba Rodolfo Hernández con el juez 10 penal, que era el juez César Valencia, en ese entonces cuando condenaron a Rodolfo, decía el juez en uno de los apartes que profirió su sentencia, decía lo siguiente: si bien en la prueba número 13, esto es, en el acta de adjudicación, se plasmó la firma de Abelardo Durán, de Rubén Amaya, Abigail León, no hay elemento de prueba en el plenario que acredite que conocían de las actividades contrarias a la ley que desplegaron los citados en aras de favorecer a Alarcón, que era el contratista consultor que se iba a contratar en el fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez César Valencia en ese entonces dijo que estas tres personas, Abelardo Durán, Rubén Amaya y Abigail León, no tenían que ver nada con el proceso porque no habían pruebas. Resulta que en el proceso que se llevó con el juez 11, Juan Carlos Morales, los condenó a estas personas. Entonces uno no entiende, por un lado un juez decía que no y este juez dice que sí. Entonces no entiendo cómo la justicia falla de esa manera. Es más, José Manuel Barrera, que fue el que se ideó este tema con Rodolfo Hernández y Alarcón, que era el consultor, afirmaba que en el caso de Abelardo Durán no lo conocía, que estuviera involucrado en este tema, no tenía los elementos para estar involucrado en este entramado. Y lo mismo la Procuraduría absolvía a estas personas y el juez determinó de que no. Entonces no entiendo por qué la justicia falla de esa manera. Óigame, doctor Freddy, yo primero no sabía que el proceso lo dejó de tener el doctor César Valencia. Sí, señor. Tengo el mejor de los conceptos como abogado, como estudiante, que fue muy bueno de la Universidad UDES, especializado, máster en Derecho Penal, lo he visto en muchas conferencias, sobre todo en la época de los abogados, les dio por empezar a dictar conferencias en la época de la pandemia. Y yo muy era joven, ¿no? Mirando esa vaina ahí porque imagínense uno refrescando conceptos uno y gratis de maestros del derecho. Y cuando lo tenía, ese tipo de conceptos como el del doctor César Valencia hace falta. No sabía que había cambiado de juez. Cambió al juez Juan Carlos Morales. No conozco al doctor Juan Carlos, lo vi en una audiencia a raíz de que usted sabe que yo también tuve un problema producido por el dichoso Rodolfo Hernández, y entonces esto me sorprendió. Pero uno no entiende cómo la Procuraduría sí lo exonera, exonera a estos señores que usted está mencionando. Y solicita también al juez. Exacto. Y esto continúa. Uno parece ser, y voy a dar un concepto, es que Rodolfo Hernández como si hubiera dejado todo como para que suceda. A Rucho Borges lo condenan y el señor deja todo como arreglado, digamos. A Rodolfo Hernández, a estos señores también, que uno pensaba que a ellos que se habían dado la pela de
impedir Claro, lo de denunciaron, ¿no? Vitalogy, porque es que el tema lo llamamos Vitalogy y todo, pero esta fue la contratación del tal Consultor. consultora Alarcón, La Calavera, que así lo han denominado. Y entonces, pero propiamente por Vitalogy ni siquiera ha habido una imputación. Un hijo de un señor, los culpables, fue alcalde de Bucaramanga, y con el chanchullo, notaría la coima. Notaría la coima, y no le hacen absolutamente nada. Entonces uno dice, no sé qué está pasando. Entonces vamos, no sé, coronel, ¿qué piensa de esto? Que un juez diga una cosa y otro diga otra. Es que estamos en la justicia así, de esa manera. Es correcto. Pues como abogado lo voy a decir, o sea, uno parte del principio de la buena fe y sin conocer uno al detalle el proceso, pero pues deja muchas dudas cuando no se genera como una transparencia o una línea de acción. De pronto uno puede haber una persona condenada, de pronto se puede haber diferencias de pronto en los cargos, pero si están las pruebas para condenar a una persona, pues no se pueden desaparecer de un proceso al otro, que eso es lo que entra como la duda. ¿Sí? Pues uno confía en la justicia y confiamos en las buenas decisiones, pero pues cuando dejan esos baches, deja mucho que pensar. Bueno, entonces termine, doctor, porque es que aquí está el que me hace la mano. No, a mí me deja mucha duda este fallo donde condenan a las personas que denunciaron el caso de Vitalogy, mientras los que cometieron los hechos reales, la condena fue mínima o no, los están investigando, como la familia de Rodolfo Hernández. Obviamente creemos en la justicia, pero lo que no entendemos es cómo el juez 10 penal, César Valencia, absuelve, ¿cierto?, a Abelardo Durán, a Rubén Amaya, a Abigail León, y el juez 11 penal, Juan Carlos Morales, dice todo lo contrario y falla. Entonces no entiendo la justicia por qué falla de esa manera. La misma Procuraduría también le solicita al juez que absuelva a estas personas que nada tenían que ver con el tema. Él mismo lo dice, que no conocían de las actividades contrarias a la ley que desplegaron los citados en aras de favorecer al consultor, ¿cierto? Y él mismo que ideó también esa estrategia con Rodolfo y con Alarcón, que era el exgerente de la MAP, José Manuel Barrera, afirmaba que Abelardo Durán no tenía conocimiento o no sabía si él estaba involucrado en esto. O sea, lo sacaba de esto. Y este juez, el juez Carlos Morales, los condena, mientras el juez 10 penal, César Valencia, dice que nada tiene que ver. Yo no entiendo qué pasa con la justicia. Es la justicia que en estos días nos tiene preocupados, porque precisamente bastante con otro tema, el tema nacional. No, pero tocamos ese tema en días pasados, sí, sobre el fallo del presidente Álvaro Uribe, un fallo que ha tenido una controversia muy grande, pues unos abogados que defienden y otros sí, que creemos que ahí se cometieron errores. Yo no soy uribista, lo digo, coronel. Yo nunca he sido uribista porque he sido liberal del partido de Horacio Serpa, ¿sí? Y no fui uribista, a pesar de que Uribe, cuando yo fui candidato a la gobernación, tuvo la deferencia de reunirse conmigo, y cuando nos vemos él es muy decente en su forma de ser, pero a mí no me cuadra ese fallo. Y es el fallo que hoy la Procuraduría solicita se absuelva al presidente, y ayer en 104 páginas, que cuando estábamos en el entierro de Uribe Turbay, empecé a leerlo, y con un abogado que es primo mío, Leobardo Latorre, empezamos porque él sí es penalista, entonces a mí me encanta preguntarle cosas a Leobardo, porque él sí está muy metido en el tema, él sí es más uribista, digamos, y penalista y todo. Entonces, comentando cosas de cómo iba para solicitar unas nulidades, y preciso, ahí están las nulidades inmersas en los 104 páginas, y lógicamente la absolución. Esto es para nulidad y prescripción, no va a suceder absolutamente nada, pero dele, doctor. La verdad, yo no estuve en el programa donde se habló del tema de Uribe, yo hago aclaración, tampoco soy uribista, pero sí estuve activo en el Ejército Nacional en la década donde el presidente Uribe pues tenía el mando como comandante en jefe de las fuerzas militares. Yo, coronel Blanco, lo digo en primera persona, para que no vayan a decir pues después que vayan a poner cosas en mi boca.
Yo, Coronel Blanco, yo nunca recibí una orden de hacer algo que estuviese por fuera de la ley, por fuera de las normas, por fuera de un orden constitucional. No, yo no puedo hablar por otras personas. Y usted estaba activo cuando Totalmente. Uribe. A mí me tocó la década de los 90, el 2000, de capitán, de teniente, de mayor, en unas áreas de orden público bien álgidas, entre ellas Antioquia también estuve en Arauca, estuve en el Casanare, estuve en la operación Libertad 1 que se hizo en Cundinamarca, estuve en las selvas del Baupés. Mi hoja de vida está intacta, está limpia. Y estuve en los momentos más álgidos de los combates acá con esos grupos terroristas. Y nunca, lo estoy hablando en primera persona, nunca el coronel Guillermo Blanco, el teniente Guillermo Blanco, el mayor, el capitán Guillermo Blanco, nunca recibí una orden de ir a hacer algo que estuviese por fuera de la norma, de la ley. Si algún miembro de la fuerza pública cometió algún tipo de delito, pues ahí llegó la JEP y están purgando o purgaron cárcel. Cosa que estos terroristas ni un día de cárcel. Eso yo quiero hacer la aclaración. Entonces yo, sin ser uribista, nunca recibí una orden que un comandante me dijera, coronel Blanco, capitán Blanco, teniente Blanco, vaya a tal parte y haga una cosa por fuera de la ley. Nunca. Todo enmarcado en la Constitución y en un orden de operaciones. Qué bueno, un ejemplo que nos está dando de una persona que directamente estuvo, porque nosotros no estamos. Totalmente. Nosotros lo que hacemos es hablar paja, como decimos en el populacho. Doctor, entonces, en el caso de Vitalogy, yo veo que hay unas cosas que tienen que revisarse. Claro, sí. Y que ojalá se dé. Yo soy amigo también del doctor Fontecha. Es más, trabajé con el doctor Fontecha porque yo era de la presidía la junta directiva de la empresa de aseo durante el gobierno del doctor. Yo era el director de tránsito, pero el doctor Lucho Borges me dijo, no lo dejo retirar de la junta porque usted pues es abogado, tiene sentido común, es mi amigo, usted sí protege, y pues tocaba salvar la empresa. Y César Fontecha y Abelardo Unal fue los que denunciaron, ¿no? Y César Fontecha era el que le decía a Rodolfo Hernández, se le paraba en la línea a decirle que no aprobaba las pólizas, que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Otro día trataremos el tema a profundidad, pero acordémonos todo lo que le dijo Rodolfo. Además de eso, se van a tirar ustedes los abogados con esos. Oiga, doctor, y además de ese tema hay que darle un programa completo. Porque es que además de eso, en las pruebas, en la supuesta reunión que dice José Manuel Barrera que se hizo con Rodolfo y que involucra a César Fontecha, cambió las fechas en 3 oportunidades. Ustedes que son abogados, cuando una persona cambia de fechas de supuestas reuniones donde se estaba creando cosas que no son, pues no se le puede creer, eso no tiene credibilidad. Pues se tachan los testimonios, pero muchas veces los jueces no las toman en cuenta. Entonces una reunión yo estaba muy pendiente que supuestamente de se eso hizo, pero no se hizo. Veo que no. Entonces, pues yo auguro que le vaya Vamos bien a ver qué pasa en esa segunda instancia. En la apelación, porque pues son personas que estaban haciéndolo bien en una empresa, y lo digo yo, que presidí muchas veces, porque ahí nos rotábamos con los amigos que éramos de la junta directiva, usted presidía hoy, lo que el doctor Lucho dijera, presidía, o cuando él estaba, pero auguro que nos vaya bien, porque salvamos la empresa de aseo, que venía ya de debacle, le quitamos a los españoles el aseo de la empresa de aseo de las manos, que ya no la estaban arrebatando. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, hacemos un descansito y partimos entonces en otro tema. Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. Sabana de Torres celebra la versión número 18 de las ferias y fiestas de los sectores productivos. Del 14 al 18 de agosto, grandes actividades. Ven y disfruta en la Perla Blanca del Magdalena Medio. Subasta ganadera especial. Cabalgata de los sectores productivos. Actos culturales. Muestra juzgada bovina. Festival equino. Desfile de carrozas y comparsas. Muestra gastronómica. Cabalgata caballitos de palo. Caraudio. Reinado popular y por primera vez desfile de carros clásicos y antiguos. Prográmate con la fiesta popular y las presentaciones en vivo de Miguel Moli. Junto a tu corazón yo conocí el amor. Diego Daza.
Daza y Rolando Ochoa. Y se puso buena. Y le tienen el DM explotado. Ana del Castillo. Mi corazón, me duele el corazón. Los 50 de Joselito. Y la voy levantando en la noche. Y la voy levantando. Los Doctores de la Carranga. ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Diomedes de Jesús. Porque ella es Miguel. No puede ser mi amiga. Uriel Henao. Nos cambia la vida. Ayer no era nadie y hoy todo cambió. Joan Manuel. Es así, amigos, simplemente amigos sin nada más. Diver Van Orquesta. Y lo mejor de los artistas locales con DJ en vivo. Sabana de Torres, tierra de pujanza y grandeza, te espera. Invita a Municipio de Sabana de Torres, Corfesat y Darío Buchenicou, alcalde municipal. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. Bueno, se nos alargó un temita ahí con el picadito se volvió también, bueno, pero son buenos temas, esto no podemos dejar pasar porque es que estamos en un programa de opinión y en los programas de opinión uno pues le toca hablar porque la gente espera que uno toque y dice, oiga, pero este es como mudo, en ese programa no han hablado del tema. Vamos entonces con un tema regional que usted lo va a tratar, doctor, pero es el tema de los peajes en Santander. Solamente hay uno solo. Este es el único peaje que aprobado por la Asamblea del Departamento de Santander en una carretera que le pertenece al departamento. Digamos, las carreteras aquí, unas son municipales y porque son las veredales, digamos propiamente las veredales, y otras carreteras son departamentales. Entonces, en ese tipo, el único peaje que ha sucedido en Santander ha sido, yo contaba Historia Patria aquí, que fue Fundemesa, pues a raíz de que en la Mesa de los Santos se le empezó a ver la importancia de tener un clima lo más de bonito. Uno llegaba a la Mesa de los Santos y lo que veía era como si fuera un desierto, puras, no tenían ni pasto, eran unas estepas ahí, lo mismo aquí que la Mesa de Ritoque, como unas cositas ahí, pues gente importante como Alejandro Galvis Ramírez compraron terrenos allí, empezaron a fundar avícolas, primero Aníbal y los Santa María, Avidesa se llamaba lo de ellos. Avidesa no, se llamaba Virginia, okay. Villa Virginia. Bueno, pero entonces empezaron esas personas a comprar unos terrenos y empezamos a ver con otra cara la Mesa de los Santos. Eso no era ningún sitio de recreación, eso le pareció uno feo ir por allá. Salvo el Salto del Duende. Uno decía, vamos a conocer el Salto del Duende. Y ahí, pero entonces a raíz de eso crearon Fundemesa y generaron un peaje
que durante muchos años, no sé cuánto, unos 20 años, lo manejó Fundemesa. Después, ya en la gobernación del coronel Aguilar, la concesión se le entregó a Construicol, y se generó la nueva vía que hoy está de ahí de donde está el buey hacia arriba, pavimentada y todo, porque en el gobierno del coronel Aguilar se pavimentó esa vía, no que no estuviera hecha, porque pues una persona muy importante que es Miguel Arenas Prada, que es de allá de la Mesa de los Santos, que es del sector de Piedecuesta, pues fue el que, digamos, le dio importancia a que hubiera una vía nueva. Doctor, y entonces, ¿qué está pasando entonces en este momento con este peaje de la Mesa de los Santos, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, el señor gobernador recibió en este año 2025 la finalización de esa concesión, ¿cierto? Al día de hoy, IDESAN con la gobernación, ¿cierto? Y otras secretarías están haciendo el manejo de esta concesión. Por supuesto, me imagino que se va a entregar a un concesionario con los términos legales constituidos, ¿no? Como debe ser. Igualmente han surgido una serie de voces porque a nadie le gusta que le cobren impuestos, ¿cierto? A nadie le gusta que le cobren peajes, pero son necesarios. Yo tengo entendido que dicen que algunos sectores de la comunidad que no quieren que el peaje continúe. Entonces, si no quieren que continúe este peaje, ¿cómo se van a arreglar las vías? Si no es con los recursos. Si los recursos de la gobernación no alcanzan para generar el arreglo de las vías de Santander que le corresponden al departamento, si no existe ese peaje, ¿cómo se podrán arreglar las vías? Aquí también hay que hacerles un llamado a la alcaldía de Piedecuesta, ¿cierto? A la alcaldía de Los Santos. Ellos tienen que hacer presencia en las reuniones donde va a estar el gobernador, donde va a estar la comunidad, para que entre todos demos soluciones, porque usted ya lo dijo, arranca desde el buey hasta la Mesa de los Santos, ahí recorre mucho el municipio de Piedecuesta y luego el municipio de Los Santos. Entonces hay que solicitarle también la presencia al alcalde de Piedecuesta y al alcalde de Los Santos. Oiga, doctor, cuando se construyó digamos, la nueva vía, sí, a renglón seguido se estaba construyendo lo de Panachi. Bien. Y lógicamente la estación que queda por ahí? El lado de la Mesa de los Santos. Y se hizo una vía, porque de ahí donde está el mercado campesino allá, sí, hay señor, bastante trecho destapada. En principio íbamos a Panachi con una vía, o a Panachi, digo yo, le llamo Panachi todo el conjunto, pero la estación de la Mesa de los Santos íbamos por una carretera destapada, sí, hacia allá hasta el sector del Tabacal, que se llaman ahí. Y uno dice, Dios mío, esto sin pavimentar es berraco. Y entonces le pegaron a esa concesión, no sé en cuál gobernador, que tenía que pavimentar la vía. Se la pegaron, digamos, no estaba dentro de los acuerdos de la concesión. Sí, y la pavimentaron, y a fe, muy bien, porque uno va muy bien, descansado. Entonces, pero como se generó tanto, digamos, el turismo y la gente que viene y los gusta más por ese lado, porque pues es muy sabroso, uno va allá al otro lado, por ambos lados, pero digamos por ahí. Entonces uno dice, si se iban a recoger 200 millones o 150 millones, se volvieron 200 y pico. La gente, lo que yo he visto, o algunos dirigentes, es que se recogió más plata de la cuenta y que no se ve la inversión. Sin embargo, hoy, usted habla de lo de hoy. No, de hoy y en el pasado. O sea la plata pasado, que recogió. No, lo del pasado ya lo sabemos. ¿Qué va a pasar ahora? Porque cuando usted le quita, cuando se acaba una concesión, tiene que rendir unas cuentas la concesión de la inversión. Okay. Entonces, eso es lo que la gente sigue reclamando, que no se ve la inversión. No sé cuánto costaría una pavimentación. De ahí, del sector del mercado campesino hasta allá. La concesión terminó este año, ¿no? Eso vale plata. Pavimentar kilómetros y en buenas, digamos, condiciones, con buenas cosas, eso no es fácil. Eso uno
Uno sufre mucho en las vías de Santander y los que tenemos fincas. Entonces, y quisiéramos que hubiera más peajes departamentales y no se ha podido generar otro peaje. Uno quisiera, pero no, porque es difícil. Es difícil, porque si la gente no quiere que le pongan un peaje. Yo quiero una opinión aquí del coronel. Usted, pues, que es una persona con una visión, que quiere de golpe, hay que decirlo, representar al departamento en algo, porque usted es un líder. Eso no podemos ponernos a ocultar que usted no de golpe va a dar vueltas gratis por el departamento. No, de golpe no y que sería muy acá. importante. Sería muy importante. Entonces, así como yo quise también ser gobernador del departamento de Santander y me di una pela muy grande frente a la clase política, al mismo Partido Liberal. Entonces yo quiero una opinión sobre ese tipo de peajes. Yo sé que el gobernador tiene las mejores intenciones. Totalmente. Las mejores intenciones. Yo con el gobernador no me he dado ni la mano en la vida. Ni me conoce, pero bueno, sé que él tiene buenos conceptos de uno, porque yo soy amigo del hermano de él y todo. Pero yo sí quiero es en ese aspecto, porque le estoy contando, es el único peaje del departamento de Santander y muchos quisiéramos tener otro peaje para generar el mismo desarrollo que se dio allá en otras partes. Rafael, yo pienso que este peaje en particular es algo que esta administración, y aquí no voy a posar de defensor del gobernador ni nada de esas cosas, pero él lo recibió como, digamos, heredó, por darle un nombre, porque tenía una concesión, y cuando estaba la concesión, pues la concesión estaba al frente de lo bueno y lo malo que podía pasar con las vías. Pero nosotros somos a veces muy corta memoria, entonces la gente dice, no, es que le entregaron el peaje, el manejo del peaje a la gobernación y ya queremos ver las vías pavimentadas, queremos ver trabajos, queremos ver todo, y todo esto tiene un proceso. Yo sí doy fe, porque lo he leído en medios, que mensualmente la gobernación o el señor gobernador hace un balance de lo que se recaudó, y ese balance, eso va a ser invertido en las obras. Lo que pasa es que esto es de la noche a la mañana. Aparte, debe quedar muy claro de la concesión qué fue lo que entregó y en qué invirtió. Sí. Porque un ejemplo, esto me lo voy a inventar yo, no conozco, pero un ejemplo, si en la concesión dice, no, es que le hicimos mantenimiento a X vía, pues no se puede hacer otro contrato. Si esa vía no se arregló, no se puede hacer un contrato sobre esa misma vía, porque ya figura arreglada, por decir algo. Entonces esto requiere un poco de paciencia en nosotros los usuarios, porque nosotros usamos esa vía, la usamos y la utilizamos, pero sí, lo que sí doy fe yo es que esos recursos van a ser invertidos en mejoramiento de las vías y todo el entorno, y como lo que usted decía, son entre comillas males necesarios, toca tener, porque vas a ver en este momento donde no estamos, el departamento, digo, cuando no estamos, lo digo como santandereano, no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo del gobierno nacional, toca con recursos locales, pues es un mal necesario un peaje. Doctor Freddy. El 23 de agosto es un encuentro que se va a llevar a cabo. El 23 de agosto entonces se va a reunir la gobernación de Santander. Allá también está organizada la comunidad precisamente para entre todos construir. Reitero, es necesario que el alcalde de Piedecuesta y el alcalde de Los Santos estén aquí y entre todos podamos construir todo lo que tiene que ver con el peaje, ¿no? Todos los requerimientos, todas las necesidades, aunque el peaje es resorte del departamento, la institucionalidad local representada en Piedecuesta y en Los Santos no se puede desprender de la responsabilidad. Están los buenos ánimos para concretar este tema, ya lo dice el coronel Blanco, esto no se puede arreglar de la noche a la mañana. Las cuentas ahí están, hay un link también en el cual uno puede ingresar y mirar todo lo que se ha recaudado, ¿no? Entonces, aprovechar esta reunión del 23 de agosto, pero también tener presente que hay muchos actores politiqueros que quieren tomarse estas reuniones, ya han hecho vías de hecho, Freddy, porque viene una campaña política. Lo que pasa es que aquí hay una cantidad de politiqueros que no hacen sino torpedear cualquier cosa que sea en beneficio del departamento. Entonces vienen a torpedear, vienen a crear una mala atmósfera, pero llevan años aquí, en puestos, en cargos, incluso de votación popular, pero no han hecho nada por el departamento. Entonces, como decían mi abuela, ni rajan ni prestan el hacha.
Entonces, mire, yo pienso que unas conclusiones que voy a sacar yo Sí, aquí señor. para presentar Claro, el sí. tema. Primero, un peaje, eso es importante para Requerido. el departamento, así la gente no quiera. Allá viven 2 tías mías y yo voy permanentemente allá, yo no tengo parcela allá, pero voy permanentemente. Ellos tienen un de golpe- peaje de diferencial, golpe en ¿no? este puente. Los que Y tienen viven allá. bueno, ya no, porque no tienen carro. El sobrino es el que tiene, pero tienen un peaje diferencial todo el tiempo. Hasta el doctor Jorgin Pérez, que fue contralor del municipio de Bucaramanga, ya se fue a vivir Hasta los que tienen Y plata, mucha- que viven sí. allá, es diferencial. Es diferencial. Entonces, pero digamos de un corte de los 20 del peaje. Primero, hay una vía, antes era por Curos y se dio una vía nueva que es el sector de Tres Esquinas que llamamos, Sí. o del Güey, hacia la punta. Se pavimentó una Ahí vía está. nueva que hoy nos permite llegar, no en las mejores, digamos, no tan ancha, pero llegamos más rápido. ¿Qué más se hizo? Se mantuvo durante mucho tiempo la vía y se pavimentó del sector del mercado campesino hasta la estación de la Mesa de los Santos para el teleférico. Esas son cosas que hay que también mirar, porque la gente lo que se ha quejado mucho es que también quiere que las vías, que es una cosa que debe ajustar el gobernador, porque fueron compromisos, que las vías veredales también se mantengan en la medida en que el peaje dé. Sí. Porque es que uno cree que no, pero vaya usted mantenga la casa suya, ¿no? Y entonces le vale plata cuando usted dice, ahí toca arreglar el baño, toca no sé qué, toca aquí. Entonces, esas cosas. Entonces, esas son las conclusiones. Vale la pena los peajes departamentales y frente a esos peajes departamentales, pues hay que hacer algunos ajustes ahora que se va a lograr una nueva concesión. Yo no estoy de acuerdo que eso siga en manos de IDESAN. Por ahora, pues eso es un recaudo, porque es que de IDESAN tenemos cosas del pasado frente a unas vías que tenemos concesionadas por acá en el peaje Río Negro, que hoy no existe, que nos emberracamos los gentes de Río Negro y no hemos dejado, porque no se dio la inversión. ¿Cómo va uno aquí, va para Río Negro y eso? No, pasaron 20, yo era el alcalde de Río Negro cuando se produjo, porque el coronel Aguilar me dijo, usted que tiene forma de convocar periodistas, logre que se dé se empezó el peaje allí en Lebrija y empezó, pero después le entregaron a IDESAN y no se vio la inversión. Entonces yo quiero es que la gente sopese ese tema, no tanto oponerse por oponerse, inclusive los factores políticos que señala el coronel, sino que los beneficios que han tenido, porque hoy la Mesa de los Santos de hace 20 años es superior. Hoy la gente vivía allá y más a raíz de una pandemia se fue a vivir a la Mesa de los Santos y ojalá que la vía en el futuro se amplíe, logremos una cosa que rápidamente llegue sin problema, porque hay también accidentalidad. Ese es un tema, entonces acabamos con el tema regional, vamos entonces a un corte de comerciales. Sí, Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos. Café Pasión. Nuestro café es 100% orgánico, producido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivado a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es cosechado de granos maduros seleccionados, sin la ayuda de sustancias químicas o artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y cumple un proceso exigente de calidad y supervisión. Café Pasión. Es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes. Ayuda contra la depresión al liberar endorfinas y dopamina. Contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Café Pasión. Orgánico y natural. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21 número 14-10 Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Los Reyes Magos.
Bueno, queridos televidentes de Corrillos y de los Reyes Magos, tenemos entonces el tema del orden nacional, donde vamos a tratar el tema de los últimos acontecimientos, o el último, porque ayer se enterró, después de ese magnicidio, a Uribe Turbay. El miércoles, doctor. Ayer era jueves. Acuérdese que el viernes. Sí, señor, sí. A Uribe Turbay. Es que nos parece tan reciente como sueña todavía. A Uribe Turbay. Y ese, pues todos esperamos que se recuperaran, guardábamos esa esperanza, pero es difícil, ¿no? Que le peguen un balazo en la cabeza. Otros salían a decir que eran balas de caucho, pero queremos y miren las consecuencias de las balas de caucho. Y después alguien salió y dijo: Miguelito, las balas de caucho también matan, pero para justificar la muerte. Pero yo quiero que tratemos ese tema, las consecuencias que puede o que está teniendo el tema de la muerte de Miguel Uribe Turbay, un líder joven, porque una persona de 39 años es joven, y que tenía un futuro promisorio pues para ser presidente de la República. Así lo veíamos muchos, así lo veían mucha gente con la cual yo he hablado. Entonces yo quiero que en general tome la palabra y empecemos pues a ventilar ese tema del orden nacional en este programa. Doctor, pues lo hemos hablado y se ha hablado constantemente en los últimos días, el dolor que causó este magnicidio. Y en otro escenario yo decía que ese es el producto de todos esos discursos incendiarios de odio que ha despertado el tema político, o que el presidente, para ser en primera persona, ha destilado una cantidad de veneno en todos sus discursos, y eso va calando y llegamos a estos puntos donde no tenemos que llegar, atentar contra la vida de una persona. O sea, la parte humana, todo lo que se conlleva. Pero aquí pues el tema es qué va a pasar en el ámbito político. Eso, no hay garantías. No estaban terminando de sepultar al senador Miguel Uribe, y estaban atentando contra un representante a la Cámara en el departamento del Huila, llegando a La Plata. Sí, le tocó desplazarse con impactado el vehículo a Paicol, tuvieron que evacuarlo en helicóptero de acuerdo a las informaciones. Entonces, ¿qué garantía hay para las personas que quieren o que están ejerciendo la democracia, independientemente del partido político que sea, que están ejerciendo la democracia? No hay las garantías. Y esto es a raíz de ese discurso incendiario, a raíz de ese sectarismo. Bueno, hagamos política, pero respetemos a las personas, respetemos la integridad de las personas. Y lo que se viene, estamos al portas de una campaña política, al portas estamos. Entonces, ¿qué garantías hay para las personas que de una u otra forma somos oposición a este gobierno? ¿Qué va a pasar? Pues como usted dijo, al portas de una campaña política, casi menos de 7 meses, sí, claro, de elegir representantes y senadores de la República, congresistas. Y es difícil, uno que ha sido candidato en otras ocasiones también a la Cámara, bueno, en fin, es preocupante, porque uno cuando de lado y lado, pues antes porque estábamos en una pelea entre paramilitares, digamos, y guerrilleros. Entonces uno iba a una región, por decir algo, yo iba aquí a Santa Cruz de la Colina, entonces allá pues estaba las FARC y cuando eso el EPL, no había ELN. Pero si iba aquí a Tona, entonces me encontraba con el ELN. Pero si iba aquí a la FE, me encontraba con unos señores acá por la vía de la nueva embalse, ahí la FE fue inundada la mayoría, la finca ahí en un sector de Betulia, y entonces me decían: ¿quién está acá? Los macetos, los famosos macetos. Y le daba uno como terror, porque llegaban con eso, y los macetos, eso uno lo veía como terrorífico. Pero pues si iba al sector de Magdalena Medio, Puerto Wilches o Sabana de Torre, entonces supuestamente los paramilitares. Entonces uno estaba entre la Rubia y la Morena, o iba a García Rodil al Cerrito, y en el Cerrito, por la esquina de allá estaba el ELN y en la esquina de acá las FARC.
entonces uno no sabía qué hacer. Doctor, entonces uno fui diputado yo en una época dura, uno decía, Dios mío, aquí yo no le cuento a mi señora la mitad de lo que he vivido en mi vida, ¿no? Hay veces que le escucho, pero usted nunca me contó eso. No, porque entonces no lo dejaban a uno arrancar, lo mismo le debe pasar a usted. Claro. Entonces yo lo que pienso es que está difícil y usted le dice, no hay garantías, de todas las campañas políticas se van a hacer. ¿Qué piensa Freddy sobre el particular? Yo frente a este hecho del magnicidio coincido con todo lo que ustedes están diciendo, pero quiero tocar otro aspecto importante, ¿no? Siempre cuando se da un magnicidio de este tipo, surgen unas banderas políticas que se le tienen que entregar a alguien. La cuestión es, obviamente estamos viviendo el luto de la muerte de este joven, promesa de la derecha en la política, como hay gente promesa en la izquierda. Son políticos que, así no estemos de acuerdo a veces en sus decisiones, la idea es que todos podamos hacer política de la mejor forma y el Estado tiene que brindarnos esas garantías. Pero aquí la pregunta es, las banderas de este magnicidio, ¿quién las va a tomar? Porque sin lugar a dudas, Miguel Uribe pasó de ser un senador importante que iba a ser candidato presidencial, donde en su lecho de muerte, llamémoslo así, marcaba ya las encuestas como uno de los mejores. Esto va a generar un aspecto político que va a repercutir en las elecciones al Congreso, de unas listas del Centro Democrático y por supuesto a unas presidenciales. ¿Quién irá a capitalizar esto? ¿La derecha? ¿Será que las banderas las tomará su esposa Claudia Tarazona o ella estará alejada del tema político? Pero alguien, digámoslo así, que es duro decirlo, va a aprovechar la muerte de este magnicidio. Puede ser la derecha, como puede ser también la izquierda, uno no sabe, ¿no? Yo era galanista, ¿no? Con contar la historia de mi vida. O sea, nací a la política por Luis Carlos Galán. Y entonces, pues, lógicamente, uno con la ilusión de que vamos a tener un presidente, una persona de esas calidades. Bueno, hacíamos foros, hacíamos de todo. Y uno, estaba de secretario de gobierno de Bucaramanga cuando mataron a Galán. Y uno dice, se nos acabó la esperanza. ¿Sí? La única vez que yo he llorado por un líder político es por Luis Carlos Galán. Era secretario de gobierno y lógicamente me tocó el problema también de la bomba que le pusieron a Vanguardia, el que le pusieron a droga, la rebaja. Bueno, me tocó un montón de problemas ahí. El secretario de gobierno que uno le daba como miedo, uno como desplazarlo. Y dije, pues bueno, fue una bomba aquí en esa guerra que era del narcotráfico. ¿Y ese magnicidio a quién le entregaron las banderas? Exacto, era para allá iba, doctor. Ese día entonces uno decía, bueno, Gaviria. Yo decía, eso, Gaviria, ahí le veo esa pintica ahí, ¿no? Sí. Pero pues había sido ministro de gobierno y todo, pero hubo a quien entregarle las banderas en ese instante. Esa fotografía, ese video, esa cosa, donde Juan Manuel Galán le dijo, sea usted, tome las banderas de mi padre. Señor. Hoy no vemos a quién. Entonces, ¿a quién? Pues porque eso uno dice, pues ahí uno dice, si seguimos polarizados, de golpe nos gana. Sí. Digamos nos gana porque a mí me encasillan en la derecha sin yo ser de derecha, pero bueno, eso ya es el cuento que es la derecha, porque yo no soy petrista, ni soy ni mamerto, digamos, para hablar en términos peyorativos. Entonces uno dice, ¿a quién? Venía hablando con mi papá, que me dijo, acabo de llegar de la costa, y entonces dijo, estoy aquí ya en la finca, y se encuentra con el coronel, dígale que nos ayude. Bueno, y ahí le doy el disparo al aire con la vía. Entonces me dijo, ¿cómo le parece Luna? ¿O cómo le parece Peñalosa? David Luna. Pues todos son muy buenos, pero pues toca unidos. Sí. Es a lo que yo llamo eso. Si no hay una unidad alrededor de alguien, si usted me dijera a mí, yo pondría a Germán Vargas Lleras, pero tenía un problema de salud muy grande que no sabemos para dónde Pero va. ahí estamos hablando de los posibles candidatos, coroneles. Recordemos que Miguel Uribe fue mayoritario para el Senado de la República, fue el mayoritario a nivel nacional iba en el Centro Democrático, ¿cierto? 20,000. Entonces, esos votos, ¿quién los va a capitalizar? Y más aún, su muerte. O sea, eso suena feo lo que estoy diciendo, pero así funcionan las cosas, no en Colombia, en el mundo. Algo va a pasar con eso. Pasa es que, Freddy y mi doctor, yo considero que lo que se vivió en esos años 90, cuando lo de Galán,
y todo lo que conllevó la entrega de las banderas y demás, válido y sirvió. En ese momento es el doble o más complicado si se quiere, porque tenemos como presidente a una persona que realmente, lo decía yo, con su discurso y con su postura, pues no genera garantías. Me preocupa todo el recorrido histórico que hizo el doctor cuando hablaba de las vías, que uno iba a un sector y se encontraba con unos, iba al otro sector y encontraba con otros grupos. Nosotros, infortunadamente, no estamos lejos que volvamos a eso. Si nosotros no nos unimos, que la palabra es unirnos, y no tenemos que, usted lo dijo, yo no soy uribista, ¿sí? No somos de ultraderecha, pero somos personas que tenemos una postura, ¿sí? Frente a todo lo que conlleva. Si no nos unimos, vamos a seguir en esta tónica. Y lo que pasaba hace unos años, que uno moverse de Bucaramanga a Barranca Bermeja o viceversa era una osadía, uno no sabía si le salían en el Zarzal, en Lizama, en Puente Sogamoso, entrando a Lebrija, le salían a uno los del ELN y lo paraban a uno ahí. Si nosotros coloquialmente no nos ponemos las pilas, no nos unimos, y todas las fuerzas políticas del país que tenemos una visión a futuro no se unen, vamos a seguir en esta tónica y cada vez empeorando, porque cada vez nuestro vecino acá, el dictador venezolano, sale con más sandeces, con más cosas, y el de acá le replica y le aplaude lo que el otro dice. ¿Para dónde vamos? Vamos otra vez a volver a los años 90, es la pregunta, ¿eso es lo que queremos? Pero lo que sí no podemos es, digamos, achicopalarnos. No, eso sí, nunca. ¿No es cierto? No, total. Aquí toca continuar una campaña con todas las vicisitudes del mundo. Uno corre riesgos cuando es candidato, y lo digo yo que he sido, y entonces en la historia que les he hecho, eso es porque son historias vividas, vividas por mí, en donde yo hoy me disponía a ir a García Rovira y entonces, uy, Dios mío, allá me voy a encontrar, yo hacía un imaginario, allá posiblemente me encuentre con tal. A mí nunca me secuestraron, pero sí pues me encontraba con esa gente y le tocaba a uno, bueno, con pie pianito, que la inversión que se fuera a hacer se viera. Dije yo al alcalde del Cerrito en esa época, Luis Carlos Orduz, o un alcalde que me mataron, a mí me mataron un alcalde de los que yo ayudé a elegir, un abogado que le pedí el favor que fuera alcalde de Concepción, el doctor Reyes, y era aquí en la notaría, aquí al lado, por aquí, en la esquina, que en la esquina de la 37 era la oficina de él. Y doctor, hágale el favor, usted es un abogado y Miguel Arena va a ser el gobernador, y ¡pum!, me lo mataron porque le echaron la culpa que era paramilitar y las FARC, ¿no? Entonces sin ton ni son lo mataron, pero de la misma manera, y yo era de la Comisión de Paz de la Asamblea del Departamento, la creamos, era el presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea y de la Comisión Nacional Departamental de Paz. Entonces uno dice, no, que uno no se puede desarrugar. No, doctor, me disculpa, lo que menos debemos tener, y hablo en primero, es miedo. Acá tenemos que afrontar la situación y tenemos que seguir apoyando y siendo bastante fuertes en nuestras posturas, porque si eso es lo que busca el gobierno nacional, que nos amilanemos, que cojamos miedo, que nos dé miedo desplazarnos. Yo estoy recorriendo el departamento y no voy a dejar de hacerlo hasta el último rincón de los municipios de nuestras provincias. Voy a ir, porque es que si nosotros mostramos miedo ante el enemigo, ante estos bandidos, estos terroristas, estos narcotraficantes, pues ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos que seguir con contundencia. Pues es lo importante que nos unamos en torno a sacar esto adelante. Y el departamento de Santander es un departamento seguro en este momento, pero miremos los vecinos que tenemos, miremos la injerencia que tiene Venezuela en nuestro departamento, y si nosotros nos amilanamos, esto se nos sale de las manos. Entonces tenemos que seguir con contundencia. Nosotros no tenemos frontera con Venezuela, pero era un tema que ya hemos tratado aquí tras empezar el programa, pero es como si fuéramos fronterizos. Total. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, nosotros somos vecinos con Cesar, y entonces la serranía del Perijá está aquí nomás. Somos vecinos acá con Arauca, y ahí está al otro lado de Arauca la frontera.
donde usted estuvo también, el coronel Blanco, trabajando. Y somos vecinos con Norte de Santander, nosotros, la gente de Ocaña y de Pamplona, del cual yo soy oriundo, y somos ahí como si nos creemos que como si fuéramos... Doctor Rafael Horacio. Entonces, tenemos repercusiones, ¿no es cierto? O aquí en Concepción, que ahí no se sabe, es Boyacá, que es no sé qué, que es el norte de Santander, bueno, todo eso. No, frente al magnicidio, de nuevo retomando el tema de Miguel Uribe, que además acabó con una familia completa. O sea, es un dolor enorme, el padre de Miguel Uribe, repetir la historia, enterrar a su esposa, e igualmente ahora estar pendiente de su nieto, como estuvo de su hijo en la misma edad. Primero que todo, acabaron con una familia. Pero ¿quién acabó con esa familia? Ese magnicidio, ¿de dónde proviene? Porque sin lugar a dudas es un hecho que buscaba un efecto político. Político. Ese magnicidio busca un hecho político de desestabilizar a todo el ambiente político que se vive en Colombia, ¿no? Entonces, ojalá que podamos esclarecer quién lo mató y quién beneficia a ese magnicidio. Regáleme 30 segundos claro acá. Yo escucho en estos días, la semana pasada decían que fue muerto, dado de baja, no sé, como lo quieran llamar, el Zarco Aldínever en Venezuela. Ah, sí. Y que lo mató, que supuestamente era que lo mató el ELN. Pues yo le cuento la historia del Zarco Aldínever. El Zarco Aldínever era el segundo, hace unos 20 años, era el segundo de Romaña en el frente, creo que era el 54 de la FARC. Esto es historia patria, ¿no? Yo era capitán y nos mandaron a la Operación Libertad 1 porque estos tipos, este Aldínever era el sanguinario más sanguinario de la FARC de frente 54 o 51, me disculpan, ahí de pronto estoy errado en el número, el frente que tenían estos bandidos, y nos tocó ir a Cundinamarca para cerrar porque se iban a meter a Bogotá, y Aldínever se nos escabullía, se nos perdió. No se metió al proceso de paz, o sea, le han hecho la cacería a cualquier cantidad de años, y de la noche a la mañana muerto en Venezuela el Zarco Aldínever, y resulta que él era el cerebro del atentado contra Miguel Uribe. Oiga, qué cosa, ¿no? Qué casualidad, ¿no? O sea, yo lo dejo ahí en el tintero, sí, dejo las cosas, pero yo le puedo hablar del Zarco Aldínever porque lo combatí en las montañas de Cundinamarca, en Gachalá, en Ubalá, toda esta parte ¿Y ese que pega se amnistió, no? Ese no se amnistió. No, hombre, ¿cuándo? No, si ni siquiera hizo parte de la nueva acuerdo. Nada. Estos tipos son disidentes, estos tipos se escudan en ese paraíso que se llama ya el área fronteriza con Venezuela, donde no pasa nada con ellos, y de la noche a la mañana, qué raro, ¿no? Qué raro. Sí. Asesinan al doctor Uribe, dicen que Aldínever es el cerebro detrás de ese atentado, y lo asesina el ELN en Venezuela. A ver, uno nota como que están cogiendo es una vía la más fácil, echarle la culpa a unos claro, para exonerarse un poco del gobierno, doctor, la culpa que pueda tener el régimen. Yo he utilizado estos días una palabra que utilizaba Álvaro Gómez Hurtado, el régimen. La ruta de la impunidad. La culpa que pueda tener este régimen petrista. La impunidad. Porque para mí el gobierno tiene la culpa. Alguien me decía ayer, pero nunca en los gobiernos le echaron la culpa. Sí, señor, por eso condenaron a los gobiernos nacionales por todas estas cosas, por las y es que cuando ocurren estos tipos de magnicidios, el Estado es responsable. El Estado. Claro. Y usted se lo puede, ustedes que son abogados, precisamente la semana pasada que hubo el encuentro del Consejo de Estado, había uno de los magistrados, no recuerdo el nombre, de Pasto, de la ciudad de Pasto, que decía eso. Por supuesto, o sea, más allá de que sea culpable o no, porque eso lo tendrá que dictaminar la justicia, aquí el Estado como tal es responsable de lo que pase y más frente a un hecho. Pero entonces el magnicidio sí, unos se culpan, no, que fue el sector de la derecha, no, que fue el sector de la izquierda, y por ahí revivían unos trinos del presidente Gustavo Petro, ¿no? Y este, digamos así, confrontamiento que tuvo contra Miguel Uribe. Y ahora resultó el presidente Gustavo Petro diciendo que el que lo llegue a decir que él es el culpable de esa, lo va
a demandar ante las cortes, pero le sacaron un trino. Que arranque por donde él quiera, decía, porque aquí no, lo hemos oiga, dicho mi doctor, sin pero miedo. oiga, yo- bueno, puede ser que le llegue la demanda, mi doctor, Sí, pero eso me dijo una entonces señora ayer, sacaban es un que me trino denuncie. también, doctor, usted, yo le he dicho a usted está pareciendo a Carlos Parra. Uy, Virgen Santísima. Sí, señor. Entonces, sí, pero... Me lo explica, por favor. No me eche tanta No, tanto mugre. No, es que por ahí apareció un trino del presidente Gustavo Petro, donde le decía al expresidente Álvaro Uribe Vélez que por la muerte de Piedad Córdoba era como si él hubiera jalado el gatillo. Ahora la gente le está diciendo lo mismo. Con la muerte de Miguel Uribe, pareciera que usted, con todo lo que dice, invitara a jalar el gatillo. Piedad Córdoba se murió por la enfermedad. Bueno, además, ¿no? Además. Ay, de las cosas. Bueno, se nos está acabando el tiempo, y se nos acabó el tiempo, mejor dicho, pero bueno, buenos temas. Esto no quisiera seguir hablando todo el día, ¿no, coronel? No, pero son temas interesantes. Ojalá no digan que todos unánimes, pero alrededor de esta muerte, pues la unanimidad en esta mesa es que no nos vamos a arrugar, que vamos a seguir al frente de este proceso, que Colombia, ese sí necesita, ¿verdad?, un cambio de gobierno y que se les acabó el tiempo a los que están gobernando y que pues no queremos que sigan sucediendo cosas como esta. Eso sí, en esto tendrá que el gobierno nacional ponerse, porque pues, es difícil para un gobierno, lo entiende, que le suceda un muerto de esta categoría como el de Uribe Turbay. Entonces, quedamos así, queridos amigos, leemos sus mensajes, divulguen nuestro programa, que hacemos un esfuerzo por estar aquí frente a sus cámaras todos los viernes. Muchas gracias. Corrillos Televisión presentó Los Reyes Magos. Los mejores analistas debaten sobre los temas controvertidos de la política. Los Reyes Magos. Dirige Juvenal Bolívar.